Evangelio de Juan, capítulo número 8, todos en nuestra Biblia, hermano, compartiendo la palabra del Señor. Dice el versículo 37, Juan 8, 37 al 41. Dice la Biblia: sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién era su padre? Ahí lo vamos a ver, verso 40. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Hasta ahí nomás, hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias. En esta mañana nos permites acercarnos a tu palabra para aprender de ella. Sigue hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Sigue, Señor, con tu Espíritu Santo, a hacernos reflexionar en tu mensaje y que podamos, eterno Dios, vivir a la luz de tus sagradas escrituras. Queremos agradarte. Por eso hemos venido esta mañana a escuchar tu palabra para ser mejores creyentes. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Abraham es uno de los personajes más reconocidos de la Biblia, ¿verdad? Abraham es el que da inicio a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel realmente empieza con Abraham, que es el padre de toda la nación judía. Ahora, él es reconocido en la Biblia como el padre de la fe. ¿Y por qué es reconocido en la Biblia como el padre de la fe? Porque es la primera persona de quien la Biblia dice que le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice: y recibió la circuncisión. ¿Quién? Abraham. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir que Abraham es el padre de la fe porque tuvo fe en que Dios iba a ser fiel a sus promesas. Hermanos, no es fácil creerle a Dios, ¿o sí? ¿Usted qué me dice? ¿Es fácil creerle a Dios? ¿Es fácil confiar en Dios cuando Dios te dice que no te preocupes, así no tengas nada en el bolsillo, Dios te va a dar? ¿Te va a sustentar? ¿Es fácil creer o no? Es difícil creerle a Dios. Imagínese que Dios habla con Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. A una tierra que él no conocía, a un lugar donde él nunca había ido. Y con toda su tierra, con toda su familia, tuvo que dejar su tierra, su casa, hasta su firulay, lo tuvo que dejar, ¿verdad? Y tuvo que irse a una tierra que él no conocía. Hermanos, no es fácil creerle a Dios. ¿Sí me entiende? Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que lo que Abraham hizo al creerle a Dios fue algo tan bueno que Dios lo llamó justo. Amén. Dios lo llamó justo porque Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Por eso es que Abraham es llamado un verdadero hombre de fe.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, si usted tiene su Biblia lo va a ver allí. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A quién le gusta salir sin saber a dónde va? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Cuando tu esposa te dice, ay, vamos a caminar por ahí, ¿cuántos hombres dicen, ay, ya vamos por ahí? No, primero, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Porque si te vas sin saber a dónde vas, no llegas hasta después de 3 días, hermano, ¿sí o no? Abraham, imagínese, comenzó a caminar sin saber a dónde iba y le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Hermanos, la fe de Abraham fue probada hasta los niveles más altos. Porque encima que Dios le dijo a Abraham, Abraham, tendrás un hijo. Y Abraham se rió o no se rió. No, la que se rió fue Sara. No, Abraham también se rió. Eso lo dice la Biblia. Dice que Abraham se rió y dijo, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Y luego Sara, que escuchaba de adentro, también se rió. Por la risa de Abraham y por la risa de Sara, es que a Isaac le llaman Yitzhak en el hebreo. Yitzhak en hebreo significa reírse. ¿Sí me entienden o no? Entonces, por la risa de ellos dos es que le llaman risa. ¿Y por qué se rieron? Porque imagínense, 2 ancianitos de 99 años y de 100 años tratando de tener un hijo, hermano. ¿Se imagina usted la situación? Entonces a ellos les pareció gracioso. Ya no iban a ser nietos, iban a ser bisnietos, tataranietos, lo que iba a tener Abraham. Y le pareció tan gracioso a Sara y a Abraham que Dios le dijo que no se rieran porque eso iba a cumplirse. Hermanos, cuando se cumplió, le llamaron risa a Isaac, o él se ríe. Y imagínense toda la fuerza, toda la alegría, todo el gozo que tenía Abraham y Sara, lo desbordaron en su único hijo. Porque Ismael y los hijos de Abraham, que eran con Agar y las otras concubinas, no eran hijos legítimos. El hijo legítimo era el hijo que tenía con Sara. ¿Sí me está escuchando, hermano? Entonces toda su alegría se desbordó en Isaac. Y si Dios le había dicho que le iba a dar un hijo como descendiente, hermanos, Abraham lo creyó, Dios lo bendijo, pero Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo en sacrificio. Y nuevamente Abraham le creyó a Dios, ¿o no le creyó a Dios? Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que él dijo, si es que yo lo mato a mi hijo, Dios me lo resucita y me lo va a dar de nuevo. ¿Usted lo ha leído, hermano? Me quedan mirando asustados. No sé si usted ha visto un librito, se llama Biblia, Santa Biblia dice, regularmente lo leemos los cristianos. En el libro de Hebreos capítulo 11, mírelo para que no diga después que yo no le he enseñado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice allí. Verso 17, 11, 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Dios le había dicho que él iba a tener un hijo, lo creyó, pero ahora estaba ofreciendo a su promesa. Como quien dice, estaba matando su única esperanza de tener familia. Verso 18. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ahora lo estaba matando. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ve?
Abraham creía que si él mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar y se lo iba a dar vivo. ¿Por qué? Porque le dijo que en su hijo iba a tener descendencia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso es que él fue, por eso, hermanos, que la fe de Abraham fue una fe que fue probada hasta los niveles más altos y siempre Abraham le creyó a Dios. Siempre. Por eso cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay un único personaje en la Biblia de quien Dios dice que es su amigo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? Barney. ¿Cómo que Barney? Abraham. El patriarca Abraham es el único personaje de quien Dios dice que es su amigo. En el libro de Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, hermanos, aquí vamos a encontrar a un personaje que era muy respetado, que era muy amado, ¿verdad? Vamos a encontrar un personaje que tenía un pacto con Dios, Abraham, el patriarca. Se supone que si Dios tenía un pacto con Abraham, se supone que si Dios tenía una relación íntima con Abraham, sus descendientes también iban a ser benditos en Abraham. Y eso sucedió, porque Dios le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por ende sus descendientes iban a ser benditos. Hermanos, pero los judíos argumentaban ser descendientes de Abraham. ¿Ellos eran o no eran descendientes de Abraham? Sí eran descendientes de Abraham. Y ellos decían: mira, Dios habló a Abraham y Dios probó a Abraham y Abraham obedeció y Abraham tuvo fe. Ese Abraham es mi padre, dicen. Se enorgullecían de lo que Abraham había hecho, pero los judíos no vivían como Abraham su padre, sino que los judíos vivían una vida tan cómoda en una pasiva inactividad, simplemente porque creían que las promesas de su padre iban a llegar hasta ellos. O sea, no necesitaban buscar a Dios, no necesitaban servir a Dios, no necesitaban creerle a Dios, porque Abraham ya había servido, porque Abraham ya había creído, porque Abraham ya había sido probado, y como Dios lo bendijo a él, tenía que bendecirles a todos ellos también. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ellos creían, vivían en la pasividad, ellos vivían en la tranquilidad de no servir a Dios, de no buscar a Dios, de no querer andar con Dios, porque por implicancia del acto de Abraham de creerle a Dios y de ser bendito, la bendición iba a caer también sobre ellos. Hermanos, Israel sí es descendencia de Abraham. Y las bendiciones de Abraham, las bendiciones de la promesa de Abraham, también tenían que ser derramadas sobre el pueblo de Israel. Dios mismo lo reconoce así. Dios reconoce que los judíos son descendientes de Abraham. En el Salmo 105, mire lo que dice ahí Salmo 105. En el Salmo número 105, dice la Biblia en el verso 1 al verso 6, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho y de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob su escogido. Hermanos, el Salmo 105 le recordaba al pueblo alabar a Dios, porque el pueblo de Israel era descendencia de Abraham, el pueblo de Abraham, el amigo de Dios.
en el Salmo 41, verso 4 al verso 10, nuevamente se dice que Israel era conocido porque Abraham era siervo de Dios. Abraham era amigo íntimo de Dios. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, dice la Biblia en Éxodo 2:24, que cuando el pueblo clamó a Dios, Dios se acordó de su pueblo que estaba preso en Egipto y de la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso es que cuando él se manifiesta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque Dios se recordó de que el pueblo que estaba cautivo en Egipto era descendiente de Abraham, su amigo. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23, que cuando Israel pecó, Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, su amigo. Hermanos, constantemente vamos a ver que Dios tiene muy presente que el pueblo de Israel es descendiente de Abraham. Porque no hay otro personaje en la Biblia que sea tan importante después de Cristo como lo es Abraham. Porque con Cristo nace la iglesia, pero con Abraham nace Israel. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Abraham es un personaje importantísimo. Por eso es que cuando se hace el nuevo pacto y se habla del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33, 25 y 26, se dice que el pacto se hace en recuerdo a las promesas que se habían hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, Abraham es un personaje muy importante. Es más, los judíos creían que cuando ellos iban a morir, sus almas se iban a ir ¿dónde? Al seno de Abraham, ¿verdad? Ellos se iban a ir al seno de Abraham. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo contó la historia del rico y Lázaro y cómo el rico murió y llegó al Hades, ¿verdad? Pero cómo Lázaro llegó hasta el seno de Abraham para pasar reposo de todos los males que había recibido. En otras palabras, los judíos esperaban, inclusive en el más allá, conocer a Abraham y ser consolados por él. Por eso es que los judíos vivían del buen nombre de Abraham. Los judíos vivían tranquilos en la pasividad, creyendo que lo que Abraham había hecho también iba a llegar hasta ellos. Y sí iba a llegar, pero si ellos obedecían a Dios y servían a Dios. Pero el pueblo de Israel estaba en una inactividad, estaba en una pasividad, simplemente esperando que las bendiciones llegaran, pero no buscaban el rostro de Dios. Hermanos, así hay muchas iglesias, así hay muchos predicadores que en algún momento de su vida han sido reconocidos, ¿verdad? Y a veces se dice: la iglesia tal es una iglesia bien trabajadora, la iglesia tal es una iglesia que sacaba puro misionero, la iglesia tal, esa iglesia es una buena iglesia, y ahorita solamente se reúnen 2. Y ahorita la iglesia se dividió. Ese predicador es un gran predicador, muchos se han convertido por él, y ahora ¿cómo está? Perdido. Hay gente que dice: no, pero yo también he predicado, yo también he evangelizado. Yo me acuerdo que salí a evangelizar en 1983. Y siguen viviendo de las glorias pasadas. ¿Sí me entiende, hermano? Siguen viviendo de lo que hicieron antes, pero Dios no quiere saber de lo que tú has hecho antes. Dios quiere saber de lo que tú haces ahora y de lo que vas a hacer después. Amén. Pero la gente anda viviendo de lo que no, que yo leí cuando yo me convertí. Y algunos dicen: eso se llama primer amor. Y yo no sé cómo hay creyentes viejos que andan desanimando a los creyentes nuevos,
Porque cuando el creyente nuevo viene y le dice al viejo, oye, mira, vamos a evangelizar. El viejo le dice, ay, no, ahorita no tengo tiempo. Pero ¿sabes qué? Aprovecha porque estás en tu primer amor. Vas a ver que cuando estés 2 años, 3 años, se te va a acabar el primer amor. Mira, eso no se llama primer amor. Eso se llama vida cristiana. ¿Sí me entiende? Eso se llama vida cristiana. Evangelizar, discipular y servir a Dios. Eso no es primer amor. Eso se llama vida cristiana. Y si tú no sirves a Dios, si tú no buscas a Dios, eres un hipócrita sentado en la iglesia. Amén. Eres un hipócrita, un mentiroso, eres un engañador. Con la cara de santito que vienes acá hasta ganas de prenderte vela. Para ver si eso es un milagro. Hermanos, tenemos que servir a Dios. No por lo que hicimos antes. Hay gente que se jacta y dice, no, pero yo he pasado seminario, ¿no? Yo he pasado seminario, yo he estado 4 años en el seminario. Ah, mi maestro ha sido fulano de tal. Tú supieras todo lo que yo he aprendido. ¿Y tú crees que eso me importa en realidad? ¿Tú crees que eso me importa? No, ¿sabes qué me importa? Que ese seminario que has tenido, tú lo practiques ahora y enseñe la palabra de Dios. Amén. Porque ¿de qué me vale que hayas estado 4 años, 5 años en un seminario y que estés sentado aprendiendo cuando deberías estar enseñando? Y de repente los que están enseñando ni siquiera por seminario han pasado. ¿Sí me estás entendiendo? Vivimos de glorias pasadas. ¿De qué vale que hicieras algo antes cuando ahora no lo haces? Dios quiere saber qué estás haciendo hoy. Amén. Hermanos, qué triste es nuestra vida cuando vivimos de lo que otros han hecho para nosotros. Amén. Qué triste es nuestra vida cuando creemos que lo que hemos hecho antes nos va a traer también bendición para hoy. Lo que usted hizo antes se quedó en el pasado. Hoy usted tiene que seguir sirviendo a Dios. Antes también, hay gente que dice, antes también apoyé, antes también colaboré. Hay gente que dice, pero yo tengo 15 años en la iglesia, yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 30 años en la iglesia. Eso no importa, porque si hay uno que tiene 1 año y trae gente y busca almas y gana las almas y sale a predicar, tiene más importancia para Dios que tu vida mediocre, sentado en esa banca, calentando solamente una silla. Amén. Hay gente que se molesta. ¿Y por qué el nuevo? ¿Y por qué el otro? Esos son reciencitos llegaditos. Pueden ser recién llegaditos. Pueden ser nuevos, pero están sirviendo a Dios, pero están agradando a Dios. Amén. Pero a veces nuestro corazón es malo, hermano. Y creemos que porque antes ya lo hicimos, ahora la bendición también tiene que llegar para nosotros. Hermanos, dice la Biblia que nuestra comunión con Dios es todos los días. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y eso de buscar el reino de Dios está dentro del contexto de todos los días, porque Jesucristo dijo, basta cada día su propio afán. Y ahí es donde le dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Todos los días, porque cada día trae su propio afán. Así que no vivamos de la gloria pasada, sino vivamos de la gloria presente. Amén. Hay gente que dice, no, pero yo ayuné. Yo ya ayuné. Uy, fue un ayuno tremendo esa vez. ¿Cuándo ayunaste? En 1994. Ese ayuno fue tremendo. ¿Y? Que porque ayunaste en el 94, tú ya crees que estás con una batería espiritual recargada hasta ahorita, ¿no? Y la gente sigue viviendo engañada en una vida espiritual tan mediocre, porque no se da cuenta que Dios no quiere saber lo que has hecho antes. Dios quiere saber lo que has hecho ahora. Amén. Esto sucede hasta con los hijos de los pastores. Hay hijos de pastores que dicen, no, yo no busco a Dios, no sirvo a Dios. Es que mi papá es Abraham Salazar, él es pastor. Uy, entonces la bendición me va a caer. A mí me cae la bendición porque el pastor Abraham es mi papá. ¿Sí me entiende? ¿Y usted cree que porque Yadiel sea mi hijo, la bendición le va a caer a él si él no busca a Dios? ¿Usted cree, hermano? No.
No le va a caer. Y si él desobedece a Dios, la ira y el juicio de Dios le va a caer. ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Por qué? Hermano, porque todos nosotros tenemos que vivir no de la gloria pasada, no del nombre pasado. Eso nos pasa a nosotros los bautistas. Cuando uno está en otra denominación, uno escucha siempre los bautistas. Los bautistas tienen mucho cerebro, pero poco corazón. Uno escucha en otras denominaciones, pero uno se viene a las iglesias bautistas y se da cuenta que los bautistas no tienen ni corazón, pero muchas veces tampoco tienen cerebro. O sea, no estudian la palabra de Dios. Los bautistas hoy en día ignoran la Biblia. ¿Sí, hermano? Antiguamente el nombre bautista era sinónimo de estudio bíblico. La gente decía, bautista estudia, bautista conoce la Biblia, el bautista sabe la palabra de Dios. Hoy en día el bautista no sabe ni siquiera qué cosa es Génesis. Anda buscando Génesis por Apocalipsis y se pierde encima. Y eso es triste. Los bautistas ni siquiera conocen su propia doctrina. No saben ni siquiera por qué son bautistas. Tú le hablas a un bautista de qué cosa es un distintivo bautista y no sabe qué es un distintivo bautista. Pero viven con la gloria pasada, ¿sí o no? Viven que como todo mundo creía que los bautistas eran estudiosos, ahora tienen que seguir creyendo, aunque los bautistas no sepan ni siquiera lo que dice Génesis. Hermanos, no podemos vivir de la gloria pasada. No podemos vivir de un buen nombre que ya no sirve hoy. Si usted mira, cuando Juan el Bautista predicaba y dice que llegaban grandes multitudes donde él, ¿verdad? Y le dijeron, bautízanos, bautízanos. Y le andaban poniendo la cabeza porque lo bautice. Y Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Raza de víboras, sepulcro blanqueado. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Y no digan ustedes que Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham, aún de estas piedras. O sea, ¿qué les estaba diciendo? A ustedes no les sirve vivir de la gloria de Abraham. A ustedes no les sirve vivir una vida de inactividad. A ustedes no les sirve nada venir con un corazón hipócrita delante de Dios. Hay que venir con un corazón sincero delante de Dios. Amén. Pero ellos venían con una actitud tan hipócrita delante de Dios, creyendo que como son hijos de Abraham, Dios los va a recibir. Hermanos, qué equivocados estaban, creyendo que Dios los iba a recibir, con una vida tan hipócrita y doble, porque tenía una vida doble, ¿verdad? Se andaban con prostitutas, tenían peso falso, andaban robando entre ellos, cobraban usura y todo lo que hacían de maldad entre el pueblo. Pero venía el Shabbat, cogían su carnerito, lo sacrificaban a Dios, decían que pagaban sus pecados y ya ofrecieron a Dios y se iban otra vez a cometer el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces cuando venía Juan el Bautista y les predicaba la palabra de Dios y les anunciaba el mensaje de Dios, el pueblo se compungía, les llegaba la palabra de Dios y después venían y decían, bautízanos, ¿pero para qué? Para cumplir con Dios, pero luego salir y seguir haciendo lo que se les daba la gana. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Así tenemos cristianos hoy en día que vienen el domingo a pagar sus pecados de toda la semana. No diferimos en nada de esos judíos, en donde solamente el domingo venimos a pagar todo lo chismoso, lo sinvergüenza, todo lo hipócrita que somos durante la semana, venimos a pagar el domingo y a dejar nuestra cuota para llegar al reino de Dios. Hermano, les recuerdo que el cristiano no solamente es domingo, el cristiano son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Por eso, hermanos, bien les dijo Juan el Bautista al pueblo de Israel, hipócritas, y no digan que Dios me tiene que recibir porque soy descendiente de su mejor amigo, no, porque de estas piedras Dios puede levantar
descendientes a Abraham. Hermanos, qué triste es vivir de la gloria pasada, de lo que antes pasó y hoy no pasa. ¿Sí me entiende? En el libro de Ageo capítulo 2, versículo 9, el profeta le dijo al pueblo de Israel: no se emocionen de la gloria del templo pasado, el templo que habían destruido los babilonios, el templo de Salomón, que era un templo maravilloso que había sido destruido por los babilonios. Y Ageo les dijo que el postrer estado será mayor que el primero, y que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Con eso que él estaba diciendo, no vivan de la gloria pasada. Si el pueblo de Israel se hubiera quedado esperando y recordando y viviendo la gloria del templo de Salomón, nunca hubieran construido el templo de la época de Esdras. ¿Sí me entiende? Porque hubieran estado pensando en la gloria del templo pasado. Dios le dijo: vivan el futuro, miren el templo que van a hacer, trabajen ahora para acabar el templo. Y mandó al profeta Ageo a decirles ese mensaje. Hermanos, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a vivir de las glorias pasadas. Por eso Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 8, les dice Pablo a los romanos que hoy en día los descendientes de Abraham no son los que son circuncidados, sino que los descendientes de Abraham son aquellos que por la fe adquieren las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amén. Hermanos, lo que más les hizo molestia a los judíos fue lo que el Señor les dijo. Porque el Señor se hablaba con los judíos. Y usted está viendo en todo el Evangelio de Juan que el Señor se agarra boca a boca con los judíos, ¿no? Pero lo que más les incomodó a los judíos fue lo que le dijo. Mire, termino con esto, Juan capítulo 8. Oiga, ellos esperaban ser hijos de Abraham y Jesús les dijo su vida, hermano. Mire lo que dice ahí. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 30 estamos en el 37, ¿no? Dice: sé que sois descendientes de Abraham. O sea, no me vengan acá con que yo soy hijo de Abraham y que a mí me tiene que aceptar Dios porque yo soy hijito de Abraham. No me vengas con eso. El Señor hablaba claro, hermano. Hay algunos por ahí que dicen: el pastor no me cae, pero Jesucristo sí me cae. Jesucristo sí me cae. Yo conocí una iglesia que no tenía pastor. ¿Y sabe por qué no tenía pastor? Porque decía que los pastores humanos se equivocan, pero el único que no se equivoca es Cristo. Entonces su pastor era Cristo. Pues hay gente que dice: el pastor no me cae, mi pastor es Jehová. Si tú crees que no necesitas un pastor humano y que tu pastor es Jehová y nada te faltará, tu maestro de la escuela dominical ha sido el diablo que te ha enseñado eso. Porque eso no dice la Biblia. Nosotros necesitamos de pastores humanos que nos ayuden a perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Eso dice la Biblia. O sea, hay gente que dice: no me gusta porque Jesucristo sí que lindo hablaba. Jesucristo cómo enseñaba. Cristo cómo decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turben, no tengan tribulación. ¿Y tú crees que todo el mensaje de Cristo fue eso? Sinceramente, ¿tú crees que todo el mensaje de Cristo fue: mi paz os dejo, mi paz os doy? No, hermano. Si tú miras lo que Cristo decía cosas muy fuertes, hermano. Cristo era muy directo. ¿O no era directo? Era directo. Por eso miren lo que dice ahí. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Saben por qué me quieren matar? No porque sea hereje. Ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. Tremendo. Ahora miren lo que dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre.
Si yo sirvo a Dios, es porque yo lo he visto de Dios. Pero ustedes, judíos, están haciendo las cosas que han visto de su padre. Ahora mire lo que dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahí ya sacaron otra vez. No, somos descendientes de Abraham. Abraham ha sido obediente con Dios. Nosotros somos obedientes con Dios. Ahí está la bendición de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Y dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Tremendo, hermano. En otras palabras, no me vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham. Porque Abraham verdaderamente obedeció a Dios. Hermanos, cuando Dios tenía algo que decirle a Abraham, ¿Abraham escuchaba o no escuchaba? Cada vez que Dios habló a Abraham, ¿Abraham escuchó o no escuchó? Esa es la actitud de Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, oirían mis palabras porque Dios les tiene algo que decir. Pero ustedes no me quieren escuchar. Ustedes no son hijos de Abraham. ¿Sí me entiende? No estaban escuchando el mensaje que Jesús les había dicho. Por eso Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ahorita les voy a sacar su ADN y les voy a decir de quién son hijos. Les iba a sacar una prueba de ADN para decirles de quién era hijo. Qué terrible, hermano. Pastor, ¿y de quién era hijo? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero termino con esto. Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de otro. Y ellos se ponían a pensar, ¿y de quién? ¿Y de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Y el Señor le decía, de otro, de otro. De otro le decía. ¿De quién? ¿De quién? Y ellos lo entendieron. Ustedes no crean que ellos eran soncitos. Ellos entendieron. Por eso mire lo que dice el versículo 41. Le respondieron. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros no somos hijos de Abraham. Por si acaso nosotros no somos hijos de fornicación. Y con eso estaban ofendiendo al Señor. Porque entre los judíos estaba el chisme, la mentira, la calumnia de que María había sido violada por un soldado romano llamado Ben Pantera y que Jesús era hijo de fornicación. ¿Sí me entiende? Por eso cuando el Señor le dijo, ustedes son padres de otro, ellos le dijeron, no, nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole, tú sí eres un hijo de fornicación. Nuestro padre es Dios. ¿Padre de quién era? Lo vamos a ver la próxima semana. Hermanos, que esto nos recuerde a nosotros no ser hipócrita como el pueblo de Israel. Amén. No vivir de glorias pasadas, no de lo que hiciste antes, sino de lo que hoy tienes que ser para Dios. Amén. Que nuestro corazón sea puro y santo hoy, no antes, hoy, para agradar a Dios. Vamos a orar.